Mi esposa estaba hablando de esa caña quebrada, de las dificultades, de las debilidades que a veces pasa al pueblo de Dios. En consecuencia, cada uno de nosotros hemos pasado por momentos duros, difíciles, momentos cargados de preocupaciones, de dolores, de angustia, de miedos, de temores. Y a pesar de sobrellevar el nombre de cristianos, no estamos exentos de ello. Y lo vivimos en nuestra vida. Y por eso el Señor, una de las cosas que dijo es venir a mí y descansar. En todas esas situaciones que Él sabía de que iban a venir a nuestras vidas, esas preocupaciones, cada consecuencia que a veces ha pasado en nuestra vida y nos ha afectado, dice, en esos momentos venir a mí, aprender y descansar, confiar en mí. Y por eso decía, ¿no? Vemos ahí en Mateo 11, 28, unos versículos muy conocidos, que dice la palabra de Dios, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Son unos versículos, unas palabras de que nuestro Señor Jesús dijo, que las conocemos, y nos marcó el camino. No te dijo que no ibas a pasar por pruebas o dificultades. Al revés, dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido el mundo. Él no te prometió una vida sin dificultades, sin problemas, sin angustia, sin miedo, sin temores. Porque seguramente que si pregunto aquí, muchos de nosotros estamos en esa situación. Algunos seguramente que están hoy preocupados porque ya resulta de que hace un tiempo que han perdido el trabajo, que su economía, ya aquellos ahorros que tenían se han acabado y están angustiados diciendo, Señor, ¿qué hago? Un trabajo, una solución, ¿no? Hay momentos de preocupación. Otros fueron al médico y le dijeron, mira, tienes una enfermedad de muerte. Y esas cosas solamente las sabes cuando te pasan a ti, porque sí, es fácil dar consuelo para otro, decir, no te preocupes. Pero cuando esa información viene a tu vida y te dicen, no, mira, te quedan 5 meses de vida, las cosas cambian. Las piernas te empiezan a temblar. Hay algo en ti que cambia, que ya te sobrepasa. Es un peso que hay sobre ti de que al final te hace caer, cargarte y a veces hasta desmayar. Cuando tienes noticias de que a tus hijos les va mal, que están en una situación complicada. Cuando van pasando los años y el pastor te dice que sí, no te preocupes, que el hombre de Dios está ahí, pero ves que va pasando los años y al final esa persona no viene, te empiezas a preocupar, empiezas a decir, ¿qué va a ser de mí? Todas esas situaciones que muchas veces las contamos y para el que se las cuenta eso no es nada. Claro, porque no lo vive él. Eso no es nada. Pero para ti y para mí son a veces una losa que hay sobre nosotros que nos hace caminar en derrota, hundidos, casi como sobreviviendo en el último respiro, no agonizando casi, de ese peso que hay sobre nosotros. Y a esos que están en esa situación,
que tranquilamente puedes ser tú y puedo ser yo, o sea, que no pensemos de que eso no acontece aquí en la iglesia, porque a los que le estaba hablando eran aquellos que iban a ser los suyos, a los suyos. En esos momentos de dificultad, que tú no entiendes nada, que tú ya ves que se sale de tus manos, que no está en ti, es cuando el Señor hace un llamado a esos angustiados a que vayan a Él, aquellos que están cargados, los que no pueden más, los que ya como quien dice ya están a punto de rendirse y de decir ya no hay esperanza, dice a mí venid todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Qué bueno es cuando tú ya crees que no hay una solución, que ya cuando todo está nublado y de repente alguien, no uno cualquiera, no ese que se pone al lado tuyo y te dice, nada, eso no es nada. No, sino el mismo Dios, el Todopoderoso, te dice, tú ven a mí. Si estás en esa situación, que yo te voy a hacer descansar. Fijaros cómo es el Señor, porque muchas veces queremos buscar soluciones allí donde no las hay. Por eso cuando vamos a los demás les parecen poco o no te pueden ayudar. A veces ni nos entienden por lo que estamos pasando. Aunque se quieran poner en nuestra posición, es imposible. Por eso muchas veces el Señor nos lleva a situaciones hasta dramáticas en nuestras vidas para que luego podamos entender y consolar a aquellos que están viviendo los mismos procesos. Cuando hablan de nuestro Señor, dice, no tenemos un sumo sacerdote en el cual no pueda ser compasivo, sino uno que pasó por todo igual que vosotros, con una diferencia, sin pecado. Pero Él te entiende. Eso que a mí muchas veces viene el pastor, es que usted no me entiende. Es que el Señor no me entiende. No, sí, el Señor sí, igual. Yo no. Muchas veces te tengo que confesar que yo no te entiendo muchas veces. Ni a mí me entienden los demás. No te creas que eres tú el único incomprendido. Yo también. Pero el Señor sí nos entiende. Porque tú no has pasado ni has sufrido más que Él. Y Él, en esa esperanza, en ese descansar, dice de que la paz os doy, ¿no? Mi paz te dejo, mi paz os doy. Dice, yo no la doy como la da el mundo. Los recursos tuyos y míos no son los del Señor. Porque la paz que Él nos da, dice de que no es la paz que llama el mundo paz, sino es algo muy diferente. Nosotros cuando hablamos de estar en paz, de quitar nuestras cargas, de vivir muchas veces lo que estamos hablando es de liberarnos de esa situación. Queremos evadirnos de esa situación y vemos de que buscamos sustitutos que cubran esa situación que estamos pasando. Y a veces esos sustitutos para aliviar esa carga, esa dificultad, ese peso, esa angustia, pues vemos que ese remedio a veces es peor que la enfermedad. Y el Señor no nos llama a evadirnos de los problemas, porque cuando tú quieres evadir un problema casi siempre te metes en uno peor. Cuando veo la gente te aconseja, tienes un problema, eso cógete y vete de fiesta por ahí, emborráchate y se te quitarán las penas. Sí, 5 minutos si estás borracho, ¿cómo no se te van a quitar las penas? O sea, a saber dónde estás. Pero es que pasarán los 5 minutos, te volverán esas penas, más las desgracias que hayas acumulado en ese proceso de querer abandonar esas penas, que al final la consecuencia siempre es mucho peor. Cuando queremos evadirnos de los problemas, al final muchas veces nos encontramos de que es mucho peor.
Y déjame que te dé un consejo. Los cristianos no nos evadimos de los problemas, sino de que le damos frente. Lo solucionamos. Yo no quiero aplazar mi problema para mañana y saber que está ahí como una espada que va a caer sobre mí y que al final va a acabar con mi vida. Yo lo que le quiero es dar frente al problema, derrotar el problema y vivir una vida en victoria. Que los cristianos lo que buscan al final es eso. No escondernos de nuestros problemas, sino hacerle frente y vencerlos. En esta mañana podríamos mirar algunos de esos métodos que hemos utilizado para poder escaparnos de esos problemas conforme al mundo. Porque esos métodos los sabemos todos y a veces, por decirlo de una manera triste, nuestra confianza está en métodos humanos, los cuales siempre han fracasado. Y además los hemos utilizado, porque no han dado resultado. Cuando tienes un problema, muchas veces crees que ese problema lo vas a resolver con dinero. Y no estoy diciendo que el dinero sea malo. El dinero paga las universidades de nuestros hijos. El dinero es el que nos hace tener alimento, estudios, un hogar. El dinero es el que hace que este local algún día se pueda pagar. El dinero es bueno si le damos buena utilidad. ¿Cuándo viene el problema? Cuando ponemos nuestra confianza en el dinero, queremos cubrir nuestras carencias con el dinero y vemos que el dinero no es todo. Yo me acuerdo, yo tengo una persona conocida que yo siempre que la veía, además la solía ver todas las tardes, muy triste, sola, y un día, pues así hablando con ella, la vida, por decirlo, mediocre, bueno, menos que mediocre, pobre, solamente había que mirarle la cara para ver la tristeza y, bueno, la soledad. Y era una persona de que está económicamente bien, tiene negocios, tiene unos recursos altos. Y hablando con ella de esa tristeza, me decía, bueno, pero yo al final me consuelo yendo, me voy al Corte Inglés y me quito mis penas. O sea, al Corte Inglés te irás un día, te comprarás lo que tú quieras, te irás 2 días, al tercer, cuarto día ya te has visto todo lo que hay en el Corte Inglés. Y todo lo que es de tu talla, si tienes dinero, ya te lo has comprado. Y si eso resolvería las penas, yo no la vería cada tarde sentada, sola, amargada en un lugar. Claro que sí, que habrá un momento, ¿no? De, bueno, pues 5 minutos que irá y el dinero te podrá cubrir tu necesidad. Pero la realidad es que ella misma sabía en su interior que el dinero no estaba haciendo nada porque estaba llevando una vida, vamos, miserable. Por decir una calificación que podamos entender, una vida sin gozo, sin ningún disfrute y amargada. Y por eso decimos de que el dinero no es la solución, al revés. Dicen que aquellos que ponen su confianza en el dinero dicen que es raíz de todos los males el amor al dinero. El cual, buscándolo alguno, dice de que al final fallaron en la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cuando tu confianza está puesta en el dinero, tarde o temprano vas a pagar las consecuencias y te vas a dar cuenta que estás solo. Y por desgracia, el dinero parece que tiene pies y el día que menos te pienses también se va. Te vas a quedar solo, sin solucionar tu problema y además, por desgracia, sin dinero. Y si te lo quedas, pues igual, el día que te vayas se lo va a gastar tu hijo o quien sea, a saber en qué. Ese va a ser el resultado. Pero no va a saciar. ¿Que va a ayudar? ¿Que es bueno para cubrir nuestras necesidades? Claro que sí. Otros creen que pueden, ¿no?, el escabuirse, que podrán escapar de esas angustias a través de vicios, de placeres. Hemos dicho antes, ¿no?, en
en drogas, en alcohol, en sexo, en juego de azar, en todas esas cosas. Pero hemos dicho de que al final van a terminar mucho peor. Buscan la satisfacción instantánea, pero eso es un instante. Desaparece y deja una ruina. Todavía muchas veces mucho peor, no siempre, mucho peor. Otros buscan aliviar, ¿no?, esas cargas, buscar esa paz en la religión. Vaya, que un pastor diga esto, ¿no? Pero es verdad, hay muchas personas, lo vemos en el Antiguo Testamento, ¿no?, de que aquellos que se volvían al Señor con todo su corazón, al final veían que era imposible cumplir la ley, y dice que traían un sentimiento de miserable de mí. Aquellos de que dicen, pues ahora voy a buscar al Señor y yo voy a ser perfecto y me voy a ganar mi salvación. Le voy a demostrar yo a estos quién soy yo. Voy a vivir una vida conforme a lo que Dios quiere, una demostración en fuerza propia. Pablo decía, es que no hago el bien que quiero, aquello que no hago, eso es lo que hago. Lo que no quiero es lo que hago. Y entonces, en ese empeño carnal, porque la religión también se vive carnalmente, en ese empeño de decir, yo voy a ganármelo por mí mismo, yo voy a ser el mejor cristiano y voy a cumplir la ley, al final te vas a dar cuenta que no, que eres incapaz. Y el mismo Pablo decía, ¡ay, miserable de mí! ¿Cuántos han sentido alguna vez miserables? De decir, Señor, yo quiero hacer una cosa y al final termina haciendo todo lo contrario. Y viene un sentimiento de condenación a nuestras vidas, de miserable. ¿Por qué? Porque estás buscando en tus fuerzas, como un refugio, de decir, pues ahora voy a ser el bueno de la película. Me voy a ganar esa salvación. Y vemos que no. Porque esa sensación de miserable viene cuando tú te quieres ganar el favor de Dios a través de tu fuerza, a través de tus obras, a través de haciendo cosas. Cuando quieres ganar a Dios a través de tu esfuerzo. Yo es que me lo he ganado. A mí el Señor no me ha dado nada. Porque yo he cumplido religiosamente todo aquello de que el Señor me ha demandado. Y son aquellos que se autoimponen el ayunar, el orar a las 3 de la mañana, o sea, como un sacrificio. Señor, para que te des cuenta que yo soy capaz de hacerlo. Si uno ora a las 5 de la mañana, pues yo voy a orar a las 3, para que tú te des cuenta que yo soy mejor que ese todavía. Que estoy dispuesto a hacer más que ese. Y además que ayunar un día, voy a ayunar una semana. A ver si que me duela. Y cuando voy a orar, me voy a poner garbancitos en las rodillas para que... Es que quiero orar, pero que me duela. Porque estoy dispuesto a hacerlo. Y cuando llevas un tiempo, ya estás que no puedes más. Revientas. Porque es una carga pesada que dicen de que ponen sobre los demás cargas que ellos ni con un dedo quieren llevarlas. ¿Te ha pasado alguna vez? Sí, ¿no? Como dice Dairo, que digo yo siempre, o solo me pasa a mí. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Son cosas que uno tiene que aprender. ¿Por qué? Porque todo lo que he ido a solucionar yo desde mis fuerzas. Y tú has querido solucionar todo desde tus fuerzas, y si no has necesitado de nadie mejor, y cuando has necesitado de alguien, pues bueno, sí, estaba ahí, pero no hizo nada. Y queremos ganarnos el favor, o queremos comprar ese descanso, ese estar satisfechos a través de sacrificios humanos. Y los sacrificios
el Señor dijo de que no quiero sacrificio, sino que quiero obediencia. El sacrificio lo puso Él en la cruz. Lo que el Señor quiere es que tú tengas una relación íntima con Él. Eso es lo que Él quiere. El sacrificio lo puso Él en la cruz. Los garbancitos, a la hora de orar allí para que te duela, eso ya se lo pusieron allí en la cruz. Eso nos demanda. Lo que demanda es de que haya una relación íntima con Él, que vengas a Él, venir a mí. Eso es lo que le estaba diciendo. Porque estos que quieren ganarse a través de la religión ese favor, al final ves que son cristianos pero están sin gozo. Y siempre están mirando lo que hace el de al lado. Es que el de al lado no se pone garbancitos para orar cuando venimos aquí al ayuno. Y ayuna solo mediodía, pastor, pero eso vale. Siempre están valorando el esfuerzo. Y no solamente el suyo, porque si valorarían el suyo, pues bueno, sino que nos valoran a todos, ¿no? Y al final vemos de que no hay gozo en sus vidas. Pero vemos que Jesús nos hace un llamado a descansar de verdad, no a buscar sustitutos, que durante un momento, bueno, pues sacian, pero al final va a ser una carga mucho más pesada. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Descansar de verdad. Y esta es una de las mayores promesas que Jesús nos hizo. El que podíamos ir a Él y podíamos descansar. Descansa en el Señor, dice, porque Él te suplirá cada una de tus necesidades. Pon tu vida en manos del Señor, sabiendo de que Él tiene cuidado de ti. Dice, echando toda vuestra ansiedad, Pedro decía, echando toda vuestra ansiedad, vuestras preocupaciones, vuestros temores, vuestros miedos, vuestras cargas, vuestras dificultades, vuestras debilidades. Echando todo eso sobre el Señor, dice, sabiendo que Él tiene cuidado de cada uno de vosotros. Porque Jesús dice que hace un llamado a los débiles, a los que no tienen esperanza, aquello de que es que no puedo. Porque dice que el Señor no vino a buscar a fuertes, no vino a buscar a sabios, no vino a buscar a fuertes, sino dice que lo vil y menospreciado vino a buscar el Señor para avergonzar a esos que se creen mejores que los demás, más fuertes que los demás, que no necesitan del Señor. Por eso, no te preocupes. Si tú andas en debilidad, gloria a Dios, porque a ti te ha venido a buscar el Señor. Que no puedes, gloria a Dios, porque es a ti a quien ha venido a buscar al Señor. Y por eso te dice, no vayas en tus fuerzas, porque no tienes. Dice, no camines en tu fuerza, porque entonces que te vas a cargar, te vas a desanimar, y va a ser muy doloroso para tu vida. No vayas en tus fuerzas. El mismo Jesús sabía que sus discípulos, yo siempre me quedo con esa escena, habían visto al Cristo resucitar. Una euforia de fe. Fijaros el momento, si yo habría visto esas señales en mi vida, seguramente de que mi fe habría subido un 2000%. Y aún así el Señor le dijo, no, esperar. No vayáis en vuestras fuerzas. Esperar aquí hasta que seáis llenos del Espíritu Santo, el cual os dará poder y mi presencia os dará descanso. Porque Él es el que iba a hacer la obra, el que iba a pelear por ellos, el que les daría la victoria, el que traería descanso a sus vidas. Si tú vas en tus fuerzas, hermano, hermana, te vas a cansar. Si las fuerzas las pone el Espíritu Santo, créeme de que tú no te vas a cansar. Que Él va a ir haciendo. De eso lo tenía bien claro Moisés. Moisés le coge el Señor, le dice, mira, ves tus promesas, están allí, vete. Y cógelas. Y Moisés, que ya conocía la experiencia con el pueblo de Dios, con las dificultades, con el día a día que nos enfrentamos nosotros, decía, no, si tu presencia no va conmigo, yo de aquí no me muevo.
por muchas bendiciones que yo esté viendo, por muchas bendiciones que yo sé que hay, si la presencia del Señor, yo de aquí no me muevo. Y la respuesta del Señor dijo, mi presencia irá contigo. En ese trayecto de alcanzar las promesas de Dios, el Señor le prometió, mi presencia irá contigo, y continúa diciendo, y te daré descanso. Porque cuando la presencia de Dios va con nuestras vidas, hay paz, hay descanso en nuestras vidas, porque Él es el que va con nosotros, Él es el que lleva nuestras cargas, Él es el que infunde en el poder para que tú puedas hacer esa obra a la cual el Señor te ha llamado. Cuando nosotros, ¿te ha pasado alguna vez de hacer algo que no querías, que estás haciendo por obligación? Sí, ¿no? Ya al poquito, ya estamos cansados, estamos ya con unas ganas de abandonar rápidamente. ¿Por qué? Porque la estamos haciendo en nuestras fuerzas y al final eso cae. Pero cuando la presencia del Espíritu Santo va con nosotros y Él es el que nos mueve, entonces las cosas cambian. Dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Tú no te tienes que preocupar de nada. Es lo que le estaba diciendo en otras palabras a Moisés. Lo difícil lo voy a hacer yo. Cuando el Señor te dice de que Él va a ir contigo, lo que te está diciendo, tú no te tienes que preocupar de los problemas. Lo difícil, lo imposible, eso lo voy a hacer yo. Tú solo vete a mi vera. Tú camina a mi paso, junto a mí. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor allí a Moisés. Y ellos tenían que caminar, el pueblo de Dios tenía que caminar al paso de aquella nube y de aquella columna de fuego. Para que habría bendición. La presencia de Dios iba con sus vidas y dice que iba supliendo cada una de sus necesidades. Cada día caía el maná, de la roca salía agua, sus vestidos no envejecían. Cada una de las necesidades de los imposibles, el Señor lo hacía. ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Dios? Ir a la par de aquella presencia de Dios que se manifestaba en la nube o en la columna de fuego. Por eso dice, ponte el yugo de Cristo. Camina a la par de Cristo. Ese yugo significa someterse al Señor. Trabajo en común, en conjunto con el Señor. El yugo ni te deja ir más adelante ni más atrás. Tienes que caminar al mismo paso. Y el Señor, igual que el pueblo de Dios, seguía la nube y la columna. El Señor dice, ahora ponte mi yugo y camina a mi paso. Trabajo en conjunto. Eso no significa que a ti no te va a tocar hacer algo. No, te va a tocar tu parte y Él va a hacer su parte. Pero un trabajo en conjunto. Y luego le continúa diciendo Jesús, ¿no? Dice, porque mi yugo es fácil y ligera en mi carga. Lo que estaba diciendo, mi yugo al final encaja bien. No lastima, no son como esos zapatos baratos que te los pones y te hacen una rozadura. No, son de esos zapatos buenos que te los pones y parece como, pues, oye, se parece que ando entre algodones, ¿no? Porque el yugo dice que es fácil y ligera es su carga. Jesús, dice la palabra de Dios que era carpintero y seguramente que le tocó hacer muchos yugos. Y sabía que cada buey es diferente, que cada yugo había que amoldarlo a cada animal. Tú sabes que no se trata de coger un yugo cualquiera y ponerlo, y si no encaja lo destrozas. El yugo que el Señor ha hecho para mí no es el mismo que el tuyo. Porque pensamos muchas veces que son como esos zapatos baratos que encontramos muchas veces en la tienda. Es que son zapatos, sí, pero te los pones, pero te quedas sin pies en media hora. Sin embargo, dice de que Jesús, ese es el carpintero, que sabe de que para cada buey necesita un yugo diferente. Por eso dice de que
Su yugo es fácil y ligera es su carga. Había que tomar medidas para hacer ese yugo para que no le haga mal a aquel animal. Yo cuando hablamos del Espíritu Santo, el Paracleto, aquel que como dice, que se amolda a cada uno de nosotros para ayudarnos para poder alcanzar el propósito de Dios, digo, no hay mejor yugo. Aquel que conoce tus debilidades, también tus fortalezas. Y a donde cojeas, Él es la muleta. Porque está hecho exclusivamente para ti. Y veo a Jesús ahí al lado del Padre, ese buen carpintero, allí la carpintería al lado del Padre, yendo a trabajar cada día, tomando medidas para tu vida, para mi vida. Y por eso dice de que mi yugo es fácil y ligera es mi carga, porque cada yugo que está haciendo el Señor es exclusivo para ti y para mí. No es un yugo de segunda mano. No es un yugo de que te va a venir grande o te va a venir pequeño, que te va a lastimar. No es un yugo que el mismo Cristo, el mejor carpintero, está fabricando exclusivamente para ti. Y a la hora de ponértelo, encaja como un guante de esos que te lo metes. ¡Ay, mira! ¡Qué suavecito! Fácil. No son zapatos baratos, son de estos que te metes y parece que lo han hecho para mí. Porque encaja perfectamente, no lastima. Y dice de que ese yugo que está exclusivo para ti, dice de que el Señor dijo que era fácil y que ligera es mi carga. Cuando decimos de que ligera la carga, no es que no pese. Claro que tus problemas pesan. Claro que tu situación es dolorosa y pesa. Por mucho que te diga el de al lado que igual que no es nada. Claro que pesa. Pero dice que su carga es ligera. No porque no pese, sino porque la lleva Él. Porque en ese trabajo en conjunto, tú haces lo tuyo y el Señor hace lo suyo. Y las palabras del Señor, que son las que te dicen esta mañana, dice: venid a mí, todos aquellos que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Poner ese yugo sobre vuestros hombros. Camina conforme a mi paso, aquella nube, aquella columna de fuego, y yo me encargaré de todo el resto. Echando, dice, toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de cada uno de vosotros. Yo no sé con las cargas que tú has venido en esta mañana, que seguramente que igual ni las has contado. Igual son cargas que las estás llevando en tu interior, porque al final tú dices: no, yo puedo. Esto no necesito ayuda de nadie. O igual piensas que nadie te puede ayudar. Y vas cargado. Es como una losa pesada que sí, hasta hoy has tenido fuerza y estás aquí por ello. Pero ya está que no puedes más. Y el Señor te está diciendo en esta mañana: ven a mí. No te estoy hablando de religión. No te estoy hablando de esfuerzo humano tuyo. Porque eso hemos dicho antes también, que eso al final revienta. Sino que te acerques al Señor. Que vengas a Él y le digas: Señor, toma mis cargas, mi ansiedad sobre ti. Llévalas tú. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a estar ministrando, vamos a adorar al Señor, vamos a buscar la presencia del Señor. Lo único que quiere es que camine junto a Él.
que buscas su presencia. Que en esta mañana no te importe decirle, Señor, yo ya no puedo más. Porque Él está buscando a esos de que dicen que ya no puedo más. Él está buscando a aquellos de que están cargados. Y les dice, venid a mí en esta mañana y echad toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque el Señor tiene cuidado de tu vida. Lo único que necesitas es que le pongas tu vida en sus manos. Que confíes en Él, echando toda vuestra ansiedad, dice, sobre Él. Porque Él tiene cuidado de ti. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.